Aquí estamos. Gracias, Romina, por estar aquí. Bueno, para el que no la No, pues, conoce, gracias. Para el que no la conoce, igual voy a decir rápidamente que, bueno, Romina es reportera de IDL, es para mí una de las mejores reporteras e investigadoras del Perú, de las más valientes, trabaja en IDL con Gorriti. Y hasta hace poco, Romina, todo el mundo esperaba de alguna manera lo que iba a decir IDL, ¿no? La siguiente investigación, estábamos así en ascuas, unos para mal y otros para bien, ¿no? Pero todos estábamos pendientes de las investigaciones de IDL hasta que vino este parteaguas que es la pandemia, ¿no? Que un poco ha hecho que las investigaciones se detengan y de eso quiero conversar contigo. Pero primero quería hacerte un par de preguntas sobre que siempre quería ser una investigadora como tú, es acerca de si IDL, que es un portal, bueno, un medio de comunicación súper, este, como que tiene mucho, la gente lo respeta mucho, ¿por qué los medios de comunicación en general que podrían investigar mucho más no lo hacen tanto, ¿no? Es una de las preguntas que siempre me he hecho, ¿no? Porque claro, los medios de comunicación siempre con programas periodísticos, noticieros que hablan de veracidad y tal, pero ¿por qué? ¿Por qué crees tú como periodista que pasa esto? bueno, primero, buenas noches, gracias por la invitación al programa y lo dije antes, feliz cumplemes, espero que sean muchos más. Y Ajá, sobre tu pregunta, en IDL Reporteros, bueno, ya tenemos 10 años, wow. este año los cumplimos y, y nosotros estamos abocados al periodismo de investigación. De hecho, somos un medio de periodismo de investigación independiente, Ujú, eh, que es un formato y una fórmula de periodismo distinto a los medios tradicionales. Eh, no todos, o sea, dentro del periodismo hay muchas maneras de hacerlo y desde hace ya varios años, bueno, han habido crisis muy conocidas en los medios que han cerrado en determinados momentos sus unidades de investigación, que además son altamente costosas, ujú, porque los periodistas de investigación a veces durante mucho tiempo, eh, aparentemente no hay una producción, ¿verdad? Porque no publicamos historias, investigaciones todos los días, pero cuando lo hacemos, se espera de que sean esas historias que impacten y generen distintos cambios, niveles de cambio, ¿no? Eh, en realidad creo que no podría hablar por los demás ajá, sobre qué es lo que hacen otros, eh, pero sí debo decir que en términos de periodismo de investigación se ha hecho muchísimo y grandes cosas desde medios independientes. En ujú, general, aquí en el Perú, no solamente está IDL Reporteros, hay ya otros 3 medios de periodismo de investigación independiente, eh, que son, por ejemplo, Ojo Público, ujú, Convoca y Salud con Lupa, ujú, eh, y están también en América Latina y muchísimos que hacen grandes cosas, que funcionamos como eso, como eh, pequeñas unidades de élite, por así decirlo, somos pocos, pero claro, que con mucha dedicación, mucho esfuerzo nos concentramos y algo que hemos hecho en IDL Reporteros es a veces concentrarnos en un gran caso durante un tiempo determinado para poder lograr buenos claro, resultados, ¿no? Y eso ha pasado en el caso de Lavallato, por ejemplo, que ha sido claro. un caso que venimos investigando hace más de 6 años. De hecho, Sí, a esas compañías desde el año 2011, pero desde que apareció el caso en Brasil, hemos sido persistentes con esas investigaciones que, como bien dijiste hace un rato, la pandemia hizo que todos nos concentremos en lo que estaba ocurriendo con lo del COVID y ajá, empezamos también a hacer investigaciones con respecto a ello, pero no hemos dejado las investigaciones del caso Lavallato y otras que ujú, teníamos en curso, ¿no? Pero por naturalmente la pandemia hizo que miremos también todo lo que estaba ocurriendo en el sector salud y lo que estaba pasando ahí, ¿no? claro, Entonces, creo que en general, en el periodismo de investigación, lo que ujú. requiere es muchísima, muchísima dedicación y Sí, sí, persistencia, ¿no? Eh, sí. Perdón, Romina, un poco a lo perdón que te interrumpa, iba un poco a lo que dijiste, ¿no? La investigación, igual que toma muchísimo tiempo, muchísima dedicación, se ha de alguna manera mudado y bienvenido a muchos medios igual de importantes y portales que están haciendo un trabajo espectacular también, ¿no? Como Ojo Crítico sí, creo también. que sí. Todos están haciendo un gran trabajo. Además, yo creo que lo más importante es que se haga más
Ujú. y mejor periodismo de calidad, porque lo que hace es que todos tengan una buena producción y creo que igual desde los medios tradicionales, si bien es cierto, eh, durante a largos años han habido crisis, pero hay periodistas de investigación muy buenos y que hacen un gran trabajo, ¿no? Entonces, Ujú. creo que, eh, creo que cada equipo y cada medio, cada periodista tiene su propia particularidad, pero en general yo creo que mientras más periodistas estén en la comunidad, eso hace que se permita hacer mayores investigaciones. Por Que, supuesto, claro. y eso es una gran cosa. Y algo que hemos hecho, Ajá, que no es de la lógica de los medios tradicionales, pero sí de los medios independientes, es claro. poder hacer investigaciones en red. Que bueno, eso da para otro día, para otra conversación, pero es como los periodistas buscamos generar alianzas para cubrir y hacer grandes historias y multiplicar no solamente Ajá. el alcance, sino la capacidad investigativa y de revelación también. Romina, te quería hacer una pregunta. Bueno, como estábamos diciendo antes, lo de los fiscales, ¿no? Los fiscales hasta hace poco, antes de la pandemia, eran casi pues rockstars, ¿no? Rafael Vela, Domingo Pérez eran realmente defendidos por todos. Hasta una de las cosas que podríamos agradecerle a Vizcarra es haber regresado aquel año nuevo para que no lo saquen, ¿no? Saquen a estos fiscales. Realmente, pues, sí es cierto que hay un antes y un después y un poco como que se ha perdido la vista de qué están haciendo los fiscales ahora y sí nos gustaría, bueno, tú que debes tenerlo bastante sabido, ¿cómo está la investigación? ¿Cómo están las investigaciones de Lavajato, por ejemplo? Los fiscales están viajando a Brasil, en Brasil se está siguiendo, aunque yo un poco... No, lo que ha habido con la pandemia, por supuesto que hubo una parálisis del caso con lo que es, con todo lo del periodo de cuarentena, todos Ujú, encerrados a sus casas. ujú, Entonces, y luego lo que hubo, que ha pasado un poco desapercibido, es que unos han dicho que no ha habido mejor abogado que el COVID, porque rápidamente las personas que estuvieron en prisión preventiva presentaron sus abogados una serie de acciones para poder salir de prisión. Y absolutamente, muchas de sí. las personas que estaban en prisión preventiva por diversas razones en el contexto de la investigación, ahora están en casa, ¿no? Entonces, lo que ha habido sin duda, o sea, y cómo han cambiado las cosas, ¿no? Hacia fines de febrero o a inicios de marzo estaban los fiscales peruanos en Brasil tomando declaraciones a los colaboradores eficaces en el caso de Odebrecht, y las cosas Ujú, cambiaron rápidamente, pero entiendo que se han retomado las investigaciones. O sea, por ejemplo, en estos días se han desarrollado audiencias de prisión preventiva, todo de manera virtual. ujú, Eh, y el 7, que me parece que es este viernes, el juez Sánchez Balbuena, que es el que está viendo el caso del gasoducto del sur, que es un caso que ujú, está viendo la fiscal Giovanna Mori del equipo especial, tiene que decidir si da prisión preventiva a la ex primera dama Nadine Heredia ujú. y al ex ministro de Economía Luis Miguel Castilla, por ejemplo, en el caso del caso del gasoducto del sur. Hoy día otra noticia relacionada con el caso es lo del proceso de extradición de Alejandro Toledo y un poco de las Claro. planificaciones de las audiencias que hay en Estados Unidos. Entonces, se han retomado naturalmente los casos, pero ha habido cierta parálisis y demora por todo el contexto de la pandemia. Y lo que va a haber ahora es un proceso de adaptación a que las audiencias y las tomas de declaraciones de colaboradores que están fuera del Perú, e incluso Ujú, algunos en el Perú, sean de manera virtual para poder avanzar con las investigaciones, ¿no? Porque los plazos siguen corriendo. Igual, otra cosa que ocurrió en claro, pandemia, y es algo que nosotros publicamos en IDELA Reporteros, es todo lo relacionado con el caso de Susana Villarán, y sí. especialmente sobre José Miguel Castro, que fue el gerente municipal y que fue quien recibió dinero en cash eh, de OAS y de Sí. Odebrecht para todo lo que tenía que ver con el financiamiento de campaña, ¿no? Ujú, Y ustedes ahora anunciaban, hablaban de una parte del segmento cultural y lo que quiero recordar es cómo a veces los corruptos utilizan de excusa la cultura para hacer de la sí. suya. Porque José Miguel Castro decía, sí, tráeme 100 libros, tráeme 200 libros, cuando se refería a que quería que le envíen dinero en cash, 200.000 soles, 300.000 soles, para Ajá. poder, como parte del apoyo a la campaña de Villarán, ¿no? Entonces, el caso ha seguido su curso, por supuesto que no con la velocidad que se esperaba,
pero conforme transcurran los meses se espera que el caso avance naturalmente por las condiciones. Los investigadores van a tener que cambiar sus propias dinámicas y modificar sus estrategias con respecto al curso de las investigaciones, ¿no? No, y ahora justamente leí tu investigación acerca de José Miguel Castro y el codinome que le ponen que es Budián, ¿no es cierto? Y bueno, y Sí. como nota a pie de página, a Barata le deberían dar una especie de premio literario por los codinombres Por tan... todas las chapas. Las chapas son extraordinarias, ¿no? El chalán, pero esta de Budián es como perfecta, ¿no? Bandido. Bandido. Eh, Hay muchísimas y claro, Barata las ponía y a veces eran puestas por otros ex ejecutivos de Odebrecht que trataban directamente con estos funcionarios públicos. Pero sin duda esta es muy graciosa. Han Es tenido un nivel buenísima. de originalidad para Sí. poder poner todos los codinomes en el sector de operaciones estructuradas, ¿no? Sí. Y, Romina, y del otro lado estábamos hablando un poco de lo que pasaba con los fiscales, pero del otro lado de los imputados, ¿no es cierto?, de los que están siendo investigados, obviamente, como has estado diciendo, esta para de varios meses los ha beneficiado. Pero no solamente a ellos, sino también pues, a jueces y algunos fiscales que también están ahí, que son un poco turbios, ¿no es cierto? Sí, que claro, también han salido libres, o sea, han dejado la prisión preventiva algunos de los investigados en el caso Lavajuez, CNM Audios o Cuellos Blancos, Ujú, que fue otro de los casos que nosotros revelamos, investigamos en IDL Reporteros. ujú, También que han dejado la prisión preventiva bajo la posibilidad del riesgo del contagio del COVID, ¿no? Y en eso también han ocurrido cosas interesantes en el contexto de la pandemia, o sea, que con la Junta Nacional de Justicia, que que ha suspendido en sus funciones tanto al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y a ujú, Tomás Aladino Gálvez, a los dos fiscales supremos, ¿no? Que han tenido una participación dentro de toda esta red de corrupción del caso de Cuellos Blancos, y también en el caso de Chávarri ligado al caso de Lavallato, que como tú lo mencionabas hace un momento, cuando Vizcarra tuvo que regresar de Brasil en un año nuevo, porque ujú, Chávarri decidió sacar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela de sus puestos ujú. y que ahí hubo todo un cambio y luego se vio obligado a renunciar del cargo del fiscal de la Nación, pero ambos han sido suspendidos, ¿no? Y todavía hay Ujú. varios procesos en curso sobre los fiscales supremos involucrados en el caso Cuellos Blancos, para ver si es que van a ser finalmente suspendidos o no en sus funciones, ¿no? Entonces, creo que en el Ujú, contexto de la pandemia también han ocurrido algunas cosas que son importantes, pero naturalmente pasan desapercibidas porque tenemos un problema mayor que es claro, cómo es que la pandemia está llevándose muchas vidas, ¿no? sí, Eh, y el nivel de contagios altísimo que tenemos y el nivel de muertes altísimos que tenemos, que somos uno de los primeros en el mundo en ello. totalmente. Entonces, por supuesto que la atención está concentrada ahora en otro lado, pero sí creo que no hay que bajar la guardia en ese Ujú, sentido, eh, porque es ahí pues cuando algunos aprovechan las circunstancias, ¿no? claro. Romina, no te quería dejar de preguntar por Alan García, ¿no? Alan García ha sido uno de los mayores críticos y cada vez que ha podido ha hablado de ustedes, ¿no? De Gorriti y de IDL, ¿no? Y bueno, y de hecho después del suicidio de Alan García por mucho tiempo he estado pensando si eso realmente le beneficiaba o no, ¿no es cierto? Y de alguna manera, pues Alan García que tenía después de todo lo malo que tenía, cierta visión que tenía era hacia la historia, ¿no? Y de alguna manera su suicidio sirvió para que no lo juzguen, porque él ya no puede ser investigado. Pero que te quería preguntar es todas las cosas que en teoría han sido ganadas malavidas, ¿no es cierto? Todo este dinero que está aquí. ¿Cómo ves la posibilidad de que igual se devuelva? Porque ahora está pues con sus familiares, se han heredado, está ahí con algunos testaferros. Pero esa investigación sigue su curso a nivel fiscal. De hecho, hay Claro. una investigación abierta contra, por ejemplo, eh, su pareja Roxanne Chisman. Porque, Ujú, claro, la acción penal contra García se extinguió con su muerte, pero algunas otras personas declararon sobre las entregas de dinero. Entonces, el rastreo sobre el lavado de dinero y qué ocurrió con esos fondos, si se tradujo en compra de propiedades, es algo que la justicia
que la justicia puede investigar aún y que está bajo investigación. Por ejemplo, lo que le declaró Luis Nava, lo que declaró Atala, su Claro. ex secretario de la presidencia y el otro que fue su amigo y, y persona de confianza también, que narraron cómo es que se le entregó dinero a García Loncheras y cómo Barata le hizo las entregas de dinero a través de terceros o directamente a García, ¿no? Lo que Ujú, sí creo, al margen del fatal desenlace, es que sí quedó demostrado en el tiempo, en el contexto de las investigaciones Lavallato, ujú. que fue un gobierno corrupto Totalmente. y que recibió, que tanto él como otros exministros y exfuncionarios públicos de su gobierno recibieron sobornos a cambio de obras públicas, en el caso de Odebrecht, y a su turno Ujú, García también recibió financiamiento para su campaña política. Entonces, creo que en general una de las grandes cosas que ha traído el caso de Lavallato es que ha podido demostrar, que es un caso que ha permitido graficar cómo funciona la corrupción política y corporativa en nuestro país. Y solamente es un caso, ujú, un sector de la construcción, ujú. que como este cártel de compañías brasileñas, como operó en el Perú, pero además en alianza con otro que se llamó el Club de la Construcción, que son todas las otras empresas peruanas vinculadas al rubro de la construcción. Y cómo es que la corrupción y las empresas, o sea, acá no ha tenido que ver con que uno es de un partido político u otro, Claro. es totalmente transversal a cualquier partido político, a cualquier cargo público. Entonces, creo que ha sido una de las cosas más importantes y reveladoras y vamos a llegar dentro de poco tiempo al bicentenario, Ujú, teniendo en cuenta que los últimos, o sea, los presidentes de la República después del retorno de la democracia, todos han estado involucrados en actos de increíble. corrupción vinculados al caso de Lavallato, ya sea porque recibieron sobornos por obra pública o concesiones, Mm, o porque recibieron financiamiento de sus campañas políticas a cambio de esto otro. Entonces creo que en ese sentido, este caso ha sido, y creo que no me equivoco al decir que ha sido uno de los casos de corrupción más importantes del Perú, pero también en América de- Latina, y que nos ha permitido ver lo complejo que son las ramificaciones de la corrupción y cómo es que los políticos eh, terminan, o sea, todo este flujo de dinero sobre cómo el político termina recibiendo el soborno, cómo, de qué Ajá, manera, a través de quiénes, o sea, todo ese ajá. entramado ha permitido, se ha revelado y ha permitido conocer en detalle cómo es esto, ¿no? Cómo es que aquí se ha recibido el dinero en Palacio de Gobierno, porque en el caso de García, lo que ha Claro, narrado es que se le entregó el dinero en efectivo en maletines en Palacio de Gobierno. es increíble. Y como García, en otros casos, con modalidades también diferentes, ¿no? El Alejandro Toledo recibió más de 20 millones de dólares por la carretera Interoceánica Sur. Ujú, Eh, y así hay muchísimos ejemplos de gobernadores, alcaldes, ¿no? Pero creo que el caso de García es muy importante por lo que ha representado y por el gran nivel de corrupción que tuvo, o sea, él ha sido 2 veces presidente, pero sobre todo la corrupción probada en este segundo gobierno. Nosotros recuerdo que publicamos, y eso fue en una alianza colaborativa con Cuarto Poder, todo el ujú, expediente de García sobre las investigaciones durante su primer gobierno, ujú, que prescribieron por una acción de ujú. prescripción. Pero hubo a nivel judicial, todos los delitos que él cometió, pero por una prescripción del delito, finalmente no pudo ser juzgado por eso. Pero creo que el caso de Lavallato ha permitido, tanto como el de García, como en otros, que pueda demostrarse el nivel de corrupción que han tenido todos nuestros últimos gobiernos. Sí, es una pena con lo de García porque muchos, bueno, y lo digo a título personal, queríamos de alguna manera verla, aunque sea con el chaleco de detención, ¿no es cierto? Nos quitó esa alegría a muchos que de alguna manera sabemos también que era un gobierno absolutamente corrupto, ambos, los de García, los dos gobiernos, ¿no? Yo creo hablando un poco de historia, después de Pierola y del propio Fujimori, García pues está ahí en el podio de los más corruptos, ¿no? Pero sí temo que como el Perú es un país que olvida rápido, de acá uno, ponte, de repente no lo veamos nosotros, 60, 70 años, el hecho de que no haya sido juzgado realmente, pues eso haga que no se ponga en el nivel que debía haber estado, ¿no? Pero bueno, eso ya de repente no lo veremos, pero ojalá que no sea así. Pero Claro, aquí, pero una cosa es a nivel judicial
claro. que como dices, la acción de la pena se extinguió con su Ujú, fallecimiento, pero eso no implica, y ya lo digo desde una perspectiva de periodista de investigación, ujú. que de nuestro lado vamos a seguir investigando, porque creo que es Genial. importante en general, con un ejercicio también de los ciudadanos conozcamos esos hechos, nuestra historia, y Ujú, creo que una de las, o sea, y ya lo digo personalmente, ¿no? Que creo que una de las cosas más importantes de hacer periodismo de investigación y poder ujú, revelar hechos que son de relevancia e interés público es que los ciudadanos con esa información puedan tomar mejores decisiones. Y tú mencionaste algo que creo que es clave, que es, finalmente eso se traduce cuando elegimos, ¿no? Cuando después de cierta cantidad de tiempo tomamos decisiones sobre quién va a dirigir nuestro país, quién va a ser el alcalde o el gobernador. Entonces es pensar y que los ciudadanos no nos conformemos con decir, este roba pero hace obras, sino exigir una rendición de cuentas realmente a nuestras autoridades y tomar buenas decisiones, ¿no? Basadas en estar muy informadas, además. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, nada más que a veces lo dudo un poco porque, claro, de alguna manera se sacó al Congreso anterior y vemos este nuevo Congreso y parece que las cosas no cambian mucho, ¿no? Al final creo que lo importante de alguna manera trabajar en los partidos políticos, ¿no? Fortalecer nuevos partidos políticos porque los partidos se crean casi como bandas delincuenciales para delinquir y luego desaparecen, como la de PPK o como la de Ollanta Humala, ¿no? Es un poco triste. Sí, es un poco triste, pero también sí hay algo que creo que he podido notar, sobre todo, por ejemplo, que lo vi muchísimo en el caso, o sea, es impresionante, dos cosas. Una, ese año nuevo, o sea, esos Mm, fiscales, el equipo especial que hizo además, que ha hecho un gran trabajo, como en un mm, año nuevo, cuando sí. ocurrió esto en la noche, creo que fue a las 7 de la noche, más o menos, tú veías a muchísimos ciudadanos que dejaron sus celebraciones de Año Nuevo para salir a marchar e Ujú, ir a movilizarse hasta la fiscalía para exigir que se haga algo. Y yo creo que hay un poder, que es el poder ciudadano, que a veces es ujú, subestimado. Y lo siguiente es cuando publicamos todos estos audios que confirmaron algo que todos los ciudadanos siempre hemos sabido sobre los altos niveles de corrupción en el sistema de justicia, pero que esto esté a través de las voces de sus protagonistas era una cosa impresionante, pero nunca ujú, voy a olvidar cuando publicamos un audio en el que César Inostroza, este juez supremo que está en España en medio de su claro, proceso de extradición, estaba hablando sobre la absolución de un violador de una menor de sí, edad. claro. Eh, que es- entonces, ¿cómo hablaba sobre eso? Yo recuerdo que muchos ciudadanos, decenas de miles salieron a marchar y creo que el nivel de indignación ciudadana ante eso, junto con todos los otros audios, pero creo que mucha gente se sintió tocada porque eventualmente alguien ha tenido un problema y ves que, o sea, ujú, que duran años o que toman un curso que no es el que deberían tener y ujú, finalmente creo que que el hecho de que hubiera una presión ciudadana fuerte también obligó a las autoridades, y en este caso al presidente Vizcarra, a tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces creo que si bien es cierto, a veces los ciudadanos tomamos las peores decisiones, ujú, quiero pensar y creo y he visto de que en muchas ocasiones la gente se ha movilizado para poder exigir y que se haga algo al respecto y también ha tenido su resultado, ¿no? Y te he puesto estos dos ujú. ejemplos, estos claves, ¿no? Que creo que ha sido muy importante eso. Y claro, son ciudadanos que ante información, que en este caso es proporcionada o revelada por periodistas de investigación, están, porque detrás de un ciudadano, o sea, creo que detrás de un periodista o la publicación que revela está el derecho de cualquier ciudadano a estar informados, ¿no? Y creo que Ujú. eso es lo importante y es muy valioso. Romina, quería preguntarte acerca de justamente los conteos de los fallecidos en la pandemia, ¿no? Porque IDL fue uno de los primeros en dar a conocer que los conteos eran pues erróneos, ¿no es cierto? Y yo también fui uno de los que me sorprendí muchísimo cuando IDL lo dijo porque
no entendía muy bien de qué se trataba el tema, no sé si nos lo puedes explicar un poco, pero además, y sobre todo lo que me preocupaba es que si ese doble registro se estaba haciendo adrede o no. Ahora, por ejemplo, la ministra Macetti habla, la oí ayer, decir que en realidad habrían unos 40 y tantos mil fallecidos por COVID. En la sala situacional del ministerio en realidad habla de recién superando los 20.000, ¿no es cierto? Sí, a ver, te explico rápido porque me imagino que no tampoco tenemos tanto tiempo. Nosotros publicamos en Ajá. abril todo el asunto del subregistro de fallecidos, porque nosotros Ujú, empezamos a hacer un trabajo de reportería ujú, y en esa, hablo en abril cuando en esa época además había una norma en el Ministerio de Salud donde todas las personas que fallecían por COVID debían ser cremadas. ujú, Entonces, cuando comenzamos a reportear, nos decían, no, es que hay mucha más gente que está muriendo. Entonces, claro, nosotros solicitamos, veíamos la sala situacional del COVID y comenzamos a ver, a revisar los libros de los muertos, de los mortorios de los hospitales. claro. Obtuvimos información sobre el registro de fallecidos o cuántas personas eran cremadas en los Ujú, centros funerarios o crematorios de Lima, y esa ujú, información la cruzamos con la información oficial del Ministerio de Salud. claro. Detallado, dónde había muerto la gente, ¿no? Si en un hospital, en su casa, dónde había fallecido y con las fechas. Y en ese momento, hablo del 28 de abril, solamente en Lima y Callao, la cifra que nosotros obtuvimos triplicaba la cifra oficial de la sala situacional del COVID. Nosotros Es intentamos increíble. saber, o sea, cuál era la metodología que tenía el Claro, gobierno para poder tener el número de los fallecidos. sí. No tuvimos respuestas hasta que luego hicieron una conferencia de prensa en la que dijeron, dicho sea de paso, que la información que publicábamos era tendenciosa. Y ellos explicaron que solamente contaban en ese momento a las personas que tenían un diagnóstico positivo. En un país donde además las pruebas eran escasas, donde no necesariamente, donde además con un nivel de sensibilidad bajo, el de las pruebas, Ujú, y rápida, donde sí. muchas personas eran diagnosticadas de manera clínica que tenían COVID, ¿no? Entonces, nosotros continuamos con la investigación y luego sacamos una publicación que se llamó Los muertos que cuentan los médicos, que Ujú, fue una publicación que la sacamos en junio, el 19 de junio, ya hace algún tiempo, y en ese momento ujú, nosotros hicimos un cruce con lo que decía la sala institucional del COVID, pero ujú, tuvimos la base de datos del SINADEF, que es el Registro Nacional de Defunciones. ujú. Y en ese momento, al 15 de junio, habían reportado 24.000 fallecidos por COVID, Claro, de acuerdo a las cifras del SINADEF, que son las actas de defunción, ¿no? Entonces, claro. ya con este efímero gabinete ministerial, recuerdo que creo que me parece que en la primera presentación de estas usuales conferencias que hace Vizcarra en Palacio de Gobierno, junto con Sí. Catellano, Ajá. hablaron de las cifras, ¿no? Y que realmente a cuándo ascendían las cifras. Y empezaron a tomar en cuenta, ya para como cifras oficiales, las cifras del SINADEF, que es esas que te he mencionado, del registro de Ujú, defunciones, donde además se dice las causas de muerte. Y Pilar Macetti, en su presentación en el Congreso, en esto del voto de confianza, ujú, ella habló de esa cantidad de fallecidos, que es impresionante, ¿no? Y yo creo que en su momento nos criticaron mucho de por qué razón cuestionábamos las cifras oficiales o por qué hablábamos de la cantidad de muertos y no sobre otras cosas. Y yo creo ujú, que era fundamental y es fundamental por dos cosas. La primera, porque creo que los ciudadanos tienen derecho a saber y ujú, de acuerdo con eso tienes idea de la magnitud del problema. Y segundo, porque es una medida para poder, o una cifra para poder medir las estrategias que tienes que seguir para enfrentar la plaga, ¿no? claro. Entonces, lo que ha habido recientemente es un sinceramiento de las cifras y escuché y leí a la ministra Macetti cuando decía que la situación era grave y que están tomando las cifras del SINADEF, que son las que incluyen casos sospechosos y Ujú, confirmados, para poder tomar decisiones estratégicas con respecto a ello. ujú. Ah, no. Bueno, Romina, hoy te agradezco muchísimo por el tiempo. Solo quería hacerte una última pregunta, ya bueno, que tú investigas todo lo relacionado a la corrupción en el Perú.
Yo una vez escuché no sé, no me acuerdo a cuál de los Barata, perdón, de los Odebrecht que escuché decir como que acá se está sabiendo un pedacito de la corrupción que hay en el Perú, como que a ustedes les toca saber el resto, ¿no? Sí, O y cuando descubrir él el se resto. refirió a eso, sí, Claro, cuando él lo dijo en el contexto de las ajá, otras compañías. Y como ocurrió después, y no sé si recuerdan que fue Odebrecht quien echó y quien habló de Graña y Montero, sí, sobre cómo se dividieron el pago de las coimas. ujú, Entonces, luego lo que hemos tenido después de la delación corporativa de Odebrecht es que otras compañías locales ajá, han iniciado un proceso de colaboración y ya había una ramificación impresionante del caso. Está Graña y Montero, pero están otras. Y además de Odebrecht, está la otra constructora brasileña OAS, que también se acogió también, a un proceso de colaboración eficaz corporativa. Y no solamente yo diría que es claro, es un pedacito con respecto a ese caso, pero claro, también sobre la gran corrupción corporativa que hay en el país. Solo claro. sabemos una porción del rubro de la construcción y la infraestructura. ¿Qué pasa con los otros sectores? Eso es, ¿no? Es la punta del iceberg, realmente. Es Exacto, increíble. sí. Romina, yo te agradezco muchísimo, bueno, por todo, por estar con nosotros y por toda la A ti, investigación a y ustedes. por todo lo que haces. Te lo agradezco mucho. Gracias, Romina. Gracias y buenas noches. Buenas noches.